¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días a todos. Gracias por conectaros, gracias por inscribiros a esta sesión que vamos a tener sobre nuestra solución Click to Run para Azure y AWS, con el leitmotiv de protegerse contra el fraude. Hoy me acompañan mis compañeros Joaquín Lago y Álvaro Palomino. Son ambos Technical Pre-Sales o arquitectos para la parte de Microsoft, Joaquín, y de AWS de Álvaro. ¿Vale? Nada, recordaros que esta sesión está siendo grabada. Lo digo porque va a ser muy interesante, sobre todo porque vamos a tener, y ahora os enseño la agenda, una parte de demo de bastante utilidad y que vais a poder revisualizarla cuando os enviamos la grabación. Así que, y por supuesto, colgaremos también la grabación directamente en nuestra página en Hola TD Sinex, donde aparte de estas sesiones específicas como la de hoy de la herramienta Click to Run para Azure y AWS, pues también colgamos todas las sesiones de formación, los Cloud Friday, Thinking In, ¿vale? Todos estos programas de formación que tenemos, ¿vale? Así que, sin más, bueno, decir buenos días a Joaquín y Álvaro, que creo que estáis por ahí. Sí, aquí estamos Estamos listos. por Buenos aquí. días. Muy bien. Buenos días a los dos y buenos días a todo el mundo. Lo dicho, voy a compartiros la agenda, el menú que tenemos para hoy. Simplemente yo voy a hacer esta pequeña introducción, voy a contaros un poco, hablar un poco de la propuesta de valor que tiene nuestra herramienta, contextualizar un poco el por qué y dónde. Eh, Seguidamente Joaquín nos hablará de las funcionalidades principales de la herramienta Click to Run. Y luego ambos harán, tanto Joaquín como Álvaro, una demo de ambas soluciones, cómo ligeramente se despliega para que veáis cómo funcionan estas características que os presentamos en la slide, pues cómo se despliegan. La duración más o menos estimada es 45 minutos. Por favor, si tenéis preguntas, ir poniéndolas en el chat, creo que está habilitada. Creo que podemos hacer una sesión bastante constructiva y que podemos ir contestando las preguntas. Sobre todo entiendo, no tanto en mi parte, que al final yo soy quien da la introducción, pero donde está la chicha está en las demostraciones que harán mis compañeros, ¿vale? Así que os invito a comentarlo por el chat. Bien, he querido plasmaros en esta slide un poco los motivos principales o las principales actuaciones que tienen los hackers y que estas slides que estamos retomando incluso para toda Europa nos hacen contextualizar en el panorama que tenemos ahora de la parte de seguridad. Sin entrar en explicar todas las diferentes, digamos, actividades maliciosas, desde una perspectiva de partners, es absolutamente imprescindible que tengamos un conocimiento sobre la causa y pongamos medidas, que en la siguiente slide os compartiré un poco cuál es nuestra propuesta de valor, en torno a securizar los entornos de los clientes finales con los que trabajáis, ¿vale? Porque al final es comprensible que en un entorno, en un canal de distribución en el que dependemos tanto de proveedor como de cliente, cada uno de nosotros, es muy importante estar alineados a la hora de protegernos contra el fraude, ¿vale? Evidentemente, como veis en esta slide, un poco incluso con definiciones, algunas de las actividades maliciosas que utilizan los hackers, como un cloud malware, como ataques por phishing, de los cuales incluso nosotros, por ejemplo, en nuestra organización tenemos trainings y cursos, incluso phishings internos para ponernos a prueba, para estar entrenados ya de cara a lo que es el propio usuario, o incluso ataques de fuerza bruta para conocer la contraseña de aquellos perfiles que tengan o privilegios de administración o simplemente el hecho de acceso al entorno de la cuenta de este usuario. Muchas veces, como resultado, que ahí pone como igual, acabamos terminando en actividades denominadas cryptojacking, que incluso algunos de vosotros podéis ya ser incluso expertos en la materia, que al final no dejan de ser este tipo de actividades de minar criptomoneda y, por tanto, hacer un uso desmesurado de las máquinas en la nube, y lo que ello conlleva con el coste asociado, ¿vale? En esta slide me voy a detener un poquito. Lo que os queremos presentar en este webinar y queremos ayudaros en este sentido es presentaros nuestra solución
que hemos denominado, o que nuestra compañía a nivel Europa y mundial ha denominado SMB Fraud Defense, que no deja de ser una herramienta denominada Click to Run, que incluye una serie de características para proteger las cuentas o los entornos de los clientes finales, basado principalmente en tres fundamentos: en la protección de la identidad de los usuarios, en una serie de aplicación de políticas restrictivas e incluso una fase o una capa de control de budget, ¿no? Control de gasto, ¿vale? Como pone aquí en la slide, un gran porcentaje de pymes no tienen activada seguridad en sus entornos Azure. Y es que además, un porcentaje muy alto, que está en la siguiente slide, y ya doy paso a Joaquín, un porcentaje altísimo de los hackeos que suceden no tienen activado el MFA, las cuentas por las que se vulnera la identidad y por tanto se comete este hackeo. En este sentido, es muy importante que sepáis, y muchos de vosotros que hoy he visto que estáis registrados y atendiendo, ya lo sabéis de primera mano, Microsoft a día de hoy no se hace responsable de aquellos usos fraudulentos o hackeos en los cuales las cuentas finales de los usuarios vulneradas no tenían activado un MFA, un Multi-Factor Authentication, que entiendo que todos estáis plenamente familiarizados con el concepto, incluso por los nombres que he visto, que algunos os conozco. Y en este sentido, lo que sabemos a día de hoy es que, lo dicho, Microsoft no se hace responsable a día de hoy de este uso. Por tanto, evidentemente, cada partner, cada uno de vosotros podéis tomar una estrategia que queráis. Lo que es un hecho es que la depuración de responsabilidades frente a un caso de hackeo es una situación bastante crítica, que muchos ya conocéis, y que poner pues todos estos cortafuegos a nivel de vida básicos son fundamentales, porque luego ya entramos en conversaciones financieras, en conversaciones de, bueno, pues eso, de quién paga la fiesta, que a veces la fiesta son miles de euros, y algunos de vosotros incluso lo habéis visto. Y de verdad que es una auténtica locura lo que está sucediendo a día de hoy en este sentido, y lo que ya lleva sucediendo tiempo, pero es que cada vez nos está tocando más de cerca a todos, ¿vale? Entonces no me quiero demorar mucho más, esto es bastante conocido por todos vosotros. Sí que voy a dar paso a Joaquín para que nos explique un poquito las principales características que tiene esta herramienta con la que trabajamos desde TD Synnex. No sé si estás por ahí, Joaquín, te pongo esta Aquí slide. estoy. Venga. Perfecto, pues muchísimas gracias por la intro, David. Creo que nos ha quedado bastante clara un poco la situación. Si bien es cierto que David ha terminado su diálogo con un tinte quizá un poco amargo, ¿no? Es totalmente cierto, que al final nos enfrentamos a cada día a este tipo de situaciones tan complejas, que a nivel técnico de hackeo cada día son más sofisticadas. Pero no todo el mensaje es negativo o desalentador, ¿no? De cara a la cloud, porque al final los malos no son los únicos que terminan haciendo herramientas sofisticadas, sino que la parte que está cubriendo todo esto, pues también se sofistica y mejora y desarrolla opciones más punteras, ¿no? Para protegernos de esto. Y este es una pequeña muestra de lo que acabamos de comentar, ¿no? De esa sofisticación a la hora de defendernos. Sí que es verdad que no es una herramienta tecnológica extremadamente puntera ni compleja, ¿de acuerdo? Por detrás al final solo son líneas de código que lanzan un set de configuraciones bajo nuestro tenant, pero también es cierto que el valor que nos da esta herramienta y la opción de poder configurar unos cuantos parámetros que ahora vamos a ver cuáles son de un solo plumazo en unos pocos minutos nos facilita bastante la vida y nos securiza nuestro entorno, ¿no? Ya no solo a nivel
de partner, que imagino que tendréis bastante conocimiento, capacidad y músculo para securizar vuestros propios entornos. Sin embargo, hay clientes que no tienen ese expertise en seguridad o que tienen su infraestructura on-premise y tienen perfectamente claro cómo securizar un entorno on-premise, pero no son capaces de traducir esa seguridad a la cloud, ¿no? Pues aquí viene el valor de esta herramienta o directamente para clientes que no sean muy técnicos o que no sea el core de su seguridad. Quiere decir, si dedican a arquitectura de datos, pues tampoco van a trabajar demasiado con la seguridad de identidad en su infraestructura, ¿no? Y aquí es donde viene el valor de esta herramienta. ¿Por qué? Porque nos permite configurar todo lo que veis en pantalla con una facilidad tremenda, ¿vale? Nos hace un pequeño análisis, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos que tener claro es que no es una herramienta retroactiva, ¿vale? Es una herramienta que lanza unas configuraciones y las deja configuradas. Sí que es verdad que nos da unos cuantos detalles del estado de nuestro tenant, pero ahora veremos cuáles, no os preocupéis. Todo lo que os voy a ir comentando lo vamos a ver perfectamente en la demo, ¿vale? Pero no es retroactiva, ¿vale? Lanza un pool de configuraciones y esos pool de configuraciones son, por ejemplo, el conditional access, ¿de acuerdo? Si tenemos licenciamiento válido para utilizar el conditional access, nos permite configurarlo con unas políticas muy sencillas. También budget controls, es decir, controles de presupuestos, que muchas veces no se le da tanta importancia como debería a esta herramienta, ¿no? Es tan sencilla como crearnos un presupuesto en nuestro cost management y establecer una cifra límite en base a porcentajes de alertas. Es decir, que si pongo 300 euros, cuando llegue al 90% de ese presupuesto, que me vayan mandando alertas, ¿no? A determinados correos, es decir, para estar al tanto de los gastos, que quizá no es tan crítico a la hora de securizar, pero yo creo que es muy importante tener un control de cómo van nuestros gastos en nuestra infraestructura, ¿no? A nivel de policies, ¿vale? También podemos jugar, nos permite jugar con unas cuantas políticas muy interesantes, sobre todo para uno de los casos más críticos que ha comentado David antes, que es el crypto mining, ¿vale? Que además está muy en alza ese tipo de hackeos y de despliegues fraudulentos. Y, por supuesto también alertas, ¿vale? Podemos elegir niveles de alertas que ahora vemos cómo se configura, ¿vale? En la siguiente slide lo que vamos a ver también es punto por punto lo que nos permite configurar con más detalle y qué parte de eso requiere licenciamiento, ¿no? Hemos dicho que si tenemos el licenciamiento del Conditional Access podemos aplicarlo. Entiendo que una de las preguntas que os surgirá es, vale, ¿y qué pasa si no tengo una P1 o una P2 para aplicar el Conditional Access? No os preocupéis, podemos seguir configurando el resto de aplicaciones sin ningún tipo de problema. Lo único que pues la parte del Conditional Access pues no la podremos aplicar, ¿vale? Pero a nivel de policies hay cosas muy interesantes como podemos ver en este listado, ¿vale? Que podemos aplicar como las georrestricciones, ¿vale? Que eso ahora lo veremos en la demo claramente, pero básicamente son políticas que deniegan el despliegue por determinadas regiones. Podemos hacer lo mismo para determinados SKUs de máquinas virtuales, ¿vale? El Azure Smart Lookout, que creo que si mal no recuerdo también lleva asociado licenciamiento, y esto es una pequeña comparativa también de qué es lo que nos ofrece el Microsoft Defaults, ¿vale? Las Security Defaults del portal de Azure y a diferencia con la de SMB, ¿no? Al final las Security Defaults hace un poco más que habilitarnos el MFA para los administradores, ¿no? Y para deshabilitarnos, si no recuerdo mal, también los inicios de decisión legacy, ¿no? Pero al final sí que es verdad que es una herramienta muy interesante, una función muy interesante que tenemos que tener habilitadas si no tenemos expertise a nivel de configuración, pero cuando empezamos a coger soltura con Azure, con la cloud, necesitamos perfilar esa seguridad, ¿no? Ir cerrando la mayor cantidad de puertas posibles. Digamos que las Microsoft Defaults Security lo que hacen es cerrar el portón grande, pero claro, tenemos un montón de ventanas, tenemos la puerta de atrás, tenemos un montón de sitios que al final
tampoco deberíamos perder de vista que está bien cerrar el portón grande, sí, pero seguimos teniendo muchos detalles a los que prestar atención, ¿no? Y ahí vamos con la SMB. Ya os digo que no es que sea extremadamente puntera, pero sí que es cierto que ofrece un set de configuraciones muy interesante a la hora de configurarla, ¿no? Y sin más, voy a empezar a compartir yo y vamos a ir a la demo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se configura y se despliega la Click to Run. Vale, lo primero, David, ¿me confirmas que se ve todo ok, por favor? Sí, se ve perfectamente. Vale, genial. Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos al panel de String One Ion, ¿vale? Que es donde vamos a poder encontrar todo este tipo de soluciones, ya no solo la de SMB Fraud Defense, sino que tenemos un montón de utilidades más dentro del paquete de CryptoRunts, ¿vale? Incluso hay una de Virtual Desktop que está muy interesante. Si queréis curiosearla, también os animo a ello. Pero para no desviarnos más de lo que nos atañe, desde String One Ion, pues escogemos el customer, el usuario, en este caso es mi cuenta de demo, y nos iríamos al Solution Marketplace, ¿vale? Que desde String One Ion, si mal no recuerdo, es el storefront. Entonces nos vamos a Click to Run Solutions por facilitar el filtrado, ¿vale? Pero si ponemos aquí SMB directamente nos lo muestra. ¿Vale? Y tenemos varias opciones. Tenemos aquí, como podéis ver, la de AWS, que ahora le tocará a mi compañero Álvaro explicárosla. Y tenemos también la de Azure, ¿vale? Nos iríamos a esta, AT de Synex SMB Fraud Defense, ¿vale? Si aplicamos directamente en la Click to Run, ya nos permite comprar y, como veis, el coste es cero, es decir, que no tiene ningún gasto asociado de la herramienta ni el despliegue. Aquí vamos a puntualizar. Uy, dame un segundo que se me ha quedado la sesión atrasada. Vale, aquí vamos a poder desplegar y configurar la propia herramienta, ¿vale? Mientras esto me va cargando, voy a puntualizar en el tema de los gastos, ¿vale? Mientras repetimos el proceso. Las Click to Runs no tienen ningún coste asociado, es decir, que la herramienta es gratuita por nuestra parte, es decir, es una herramienta que nosotros os ponemos a vuestra disposición. A ver, un segundo, porque ahora justo el panel me está mareando. Y, y no tiene ningún gasto asociado por nuestra parte, ¿vale? También es cierto que alguna de estas herramientas, dame un segundo, voy a dejar de compartir mientras os voy a seguir explicando el tema de los gastos, ¿vale? Disculpad por el tema del panel. Como os he dicho, por nuestra parte no lleva gastos asociados, pero sí que es verdad que hay algunas click to runs, como por ejemplo la de Virtual Desktop, que evidentemente si tenemos que desplegar recursos en Azure, aunque nuestra herramienta sea gratuita, por parte de Azure sí que lleva gastos asociados, ¿vale? Y esos gastos asociados se refieren a lo que lleva implícito en Azure, es decir, que si estamos desplegando una plantilla de Virtual Desktop con un host pool con determinadas configuraciones, pues eso sí que va a llevar un gasto asociado, ¿vale? Por nuestra parte no, pero en Azure sí que tiene coste. En este caso no tiene ni gasto por nuestra parte, no es una herramienta gratuita, como os he dicho, todas las escrituras son gratuitas, y también tampoco tiene ningún gasto a nivel de Azure, ¿vale? Lo único que despliega en nuestro portal de Azure, ya mismo vuelvo a compartir que me está logueando esto otra vez, disculpad. El único recurso que despliega esta Click to Run, ¿vale? Es el grupo de recursos en el que se va a guardar el versionamiento de la Click to Run, ¿vale? Nada más. Lo único que vamos a ver en ese grupo de recursos es un apartadito dentro del grupo donde nos va a decir la versión que estamos aplicando, ¿vale? Ahora ya me ha cargado correctamente el panel y, como podemos ver, ningún tipo de coste asociado, como os estaba comentando, ¿vale? Y a nivel de panel, más de lo mismo, no tiene ningún tipo de coste, lo único que nos despliega es este grupo que os he comentado con la versión y nada más. Sin embargo, hay que tener cuidado con otras Click to Runs, ¿vale? Porque aunque veáis que el precio es cero en el portal, sí que puede llevar un gasto asociado, ¿vale? A nivel de comprarlo en el panel, ya habéis visto que es extremadamente sencillo, ¿vale? Lo único que a mí me ha pillado con la sesión desactualizada, he tenido que volverme a loguear, nada más. Nos metemos en el Steam One Ion, en el Solution Marketplace, filtramos por Click to Runs, seleccionamos, compramos, coste cero, place your order y ya la tendríamos, ¿vale? Ahora nos sale el menú cuando termine de completar la orden y nos vamos a ir a la parte donde tenemos todos nuestros productos. Aquí está, ¿vale?
Y ahora nos debería enseñar pues todos los productos que llevo comprados yo en el tema de demo, ¿no? Vamos a irnos a la parte de la SMB Fraud Defense. Aquí está, ¿vale? Como podéis ver, hay unas cuantas que son todas las que he ido desplegando para hacer las demos. En este caso, me sirve cualquiera de ellas, ¿vale? Le damos a manas, en este caso vosotros solo tendríais una, le damos a administrar y nos va a desplegar este panel, ¿vale? Le vamos a dar provision, que básicamente a provisionar la herramienta, y ya directamente nos va a cargar el panel de configuración de la Click to Run, ¿vale? Es decir, donde vamos a aplicar todas las directivas que estábamos comentando antes de restricciones, de conditional access, de etcétera, etcétera. Hay que darle unos segunditos, ¿vale? Ya empieza a cargarnos. Si veis la pantallita blanca, no os preocupéis, darle otros segunditos extra porque tarda un poquito en cargar el panel de configuración, ¿vale? Es que esta parte es casi la más tediosa porque después, en cuanto terminamos la configuración, se aplica casi instantáneamente la mayoría de configuraciones, ¿vale? Vale, tema importante. Otra pregunta que entiendo que os puede surgir es si nos metemos en el String One Ion, en el tenant un cliente y tiene varias suscripciones, ¿cómo aplicamos esta herramienta? Vale, pues nos permite escoger entre suscripciones. Como habéis visto antes de empezar, nos permite ir a una suscripción o a otra. En este caso yo tengo dos, me voy a ir a la primera y la configuración que aplique, que escoja, se va a aplicar a la primera, ¿vale? Como podéis ver, el aviso este nos dice que es incompatible con software de MFA de terceros, ¿vale? Es decir, que si estáis utilizando un software de terceros para validar vuestro MFA en vuestra identidad, no es compatible con esta herramienta, ¿vale? Sí que es verdad que lo he visto una vez y esta herramienta no es compatible, entonces hay que replicar manualmente lo que hace esta herramienta. Es un pelín más laborioso, pero no es nada que se escape de cualquier perfil medianamente técnico, ¿vale? Lo único eso que lo tengáis en cuenta, no es algo muy común, pero sí que es cierto que ya he visto un caso, ¿vale? Lo que os estaba comentando antes de que no es una herramienta retroactiva, ¿no? Es un pool de configuraciones que lanzamos hacia adelante y ahí se queda. Pero sin embargo, sí que es verdad que os dije que nos daba un par de detalles, ¿no? Y estos son los detalles que nos da de la infra, ¿no? Nos dice si tenemos las security defaults habilitadas, si tenemos el cost management habilitado y si podemos aplicar el licenciamiento premium, ¿no? Si tenemos AD Premium en nuestro tenant, ¿vale? Eso es de momento lo que nos dice de nuestra infra. Nos pedirá que pongamos una localización de donde está nuestro data center, ¿vale? Pues no tiene ningún tipo de impacto a nivel de despliegue. En este caso vamos a poner el resource group que os he comentado que nos crea para el versionamiento de la Click to Run, nada más. Por ejemplo, SMB Demo o SMB Resource Group, el que queráis a nivel administrativo para localizarlo. A nivel de budget, esta funcionalidad es muy sencilla, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es darle al slide y ya nos permite crear directamente el presupuesto. Esto también lo podemos hacer desde el Cost Management, pero como os he dicho, esto compila unas cuantas funcionalidades y nos facilita la vida al aglomerarlas todas, ¿no? Pero independientemente, cada una de estos apartados que vamos a ver los podemos hacer desde el portal, ¿vale? Y una vez aplicadas estas configuraciones a través de la Click to Run, podemos irnos al portal y modificarlas, ¿vale? Es decir, que si tenemos si creamos un presupuesto, ¿vale? Ahora mismo de budget en nuestra sub, podemos irnos al Cost Management, a la parte de presupuestos y modificarlo. Podemos aumentarlo, reducirlo, cambiar los porcentajes, eliminarlo, como si lo hubiésemos creado nativamente en Azure, ¿vale? Ponemos el nombre del presupuesto, la cantidad y los porcentajes de alertas, ¿vale? Y por supuesto, a quién queremos que les lleguen esas alertas. El siguiente punto es el del conditional access, ¿vale? Como os he comentado, si no tenemos licenciamiento no hay problema. Lo único que hacemos es saltarnos esta parte y ya está. Y al conditional access pues tenemos cosas interesantes como las restricciones geográficas, el MFA para todos los usuarios, para todos los admins, para todos los requeridos de la administración de Azure, ¿vale? Para todos estos puntos también podemos habilitar los risky logins, ¿vale? Y a nivel de legacy también podemos aplicarlo, ¿vale? Que creo que es una buena praxis deshabilitar los métodos de autenticación legacy, ¿vale?
Y por supuesto también la parte híbrida también la cumple, ¿vale? Es decir, que si tenemos hibridado el Azure AD, también nos permite aplicar un par de políticas de conditional access en ese aspecto, ¿vale? El siguiente apartado que tenemos son los métodos de autenticación, ¿vale? Aquí sí que es verdad que sin licenciamiento, si mal no recuerdo, lo único que podemos aplicar son las password expiration de momento, ¿vale? El Smart Lockout creo que va asociado a un AD Premium, si mal no recuerdo, y nada, lo aplicamos este tipo de políticas, ¿vale? Es decir, cada cuánto queremos que se bloquee la cuenta si intentan tantas veces iniciar sesión, ¿vale? Y poco más, ¿vale? También nos permite habilitar el Microsoft Authenticator y el tema del FIDO, ¿vale? De los dispositivos FIDO, que son estos dispositivos chiquititos que llevan el cifrado, ¿vale? Ya parecidos a un USB. Y a nivel de policies, que no tiene ningún coste ni licenciamiento requerido, que creo que aquí quizá es donde hay un poco más de chicha, ¿no? Aparte del conditional access, por supuesto. Aquí vienen las políticas que más nos interesan y preocupan, precisamente como hemos comentado, en base a las malas praxis que estamos viendo más populares, ¿no? En este caso, el crypto mining o quizá redes de bots, ¿vale? Que también hemos visto que está en alza ese mercado. ¿Y cómo luchamos contra este tipo de malas praxis? Bueno, como lo que nuestra experiencia nos ha dicho, ¿vale? Es que los cacos saben cómo funciona Azure y saben la disponibilidad de recursos de cada región. Entonces, con Terraform o cualquier plantilla o cualquier herramienta de despliegue masivo, ¿vale? Lo que hacen es prepararse una plantilla de despliegue con determinados SKU de máquinas en distintas regiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieren hacer crypto mining, lo que van a necesitar son máquinas virtuales con GPU. Como sabréis, la serie N, que es la que trabaja la GPU, la que tiene GPU, es bastante limitada. Entonces, lo que hacen es desplegar el máximo de ese tipo de máquinas en una región, el máximo de ese tipo de máquinas en otra región y así sucesivamente a través de plantillas o herramientas de despliegue, ¿no? Entonces, precisamente vamos a centrarnos en eso. Vamos a restringir, por ejemplo, SKUs, ¿vale? Por ejemplo, tenemos para limitar el despliegue de máquinas de alto rendimiento de CPU y de GPU, ¿vale? Y también de almacenamiento optimizado. Y de esta forma bloqueamos el despliegue de esas familias y nos quitamos un problema, ¿no? Entiendo que si trabajáis con este tipo de máquinas, por lo menos yo bloquearía el máximo posible de familias que sé que no voy a utilizar, ¿no? O que sé que es un riesgo para mi infra y que no estoy utilizando. Si utilizamos la familia N, pues bloqueamos un poco más precisamente el tipo de modalidad de serie de esa familia, ¿no? Y entonces es ir cerrando lo máximo posible nuestra infraestructura con la analogía que hemos hecho al principio, ¿no? Está bien cerrar el portón y ahora lo que estamos haciendo es cerrar las ventanas, cerrar la puerta de atrás, cerrar todo lo que podamos para que nadie entre en nuestra casa o que tenga la menor cantidad posible de brechas, ¿no? A nivel de regiones, también es importante por lo que os he comentado, ¿no? Limitar el tipo las regiones en las que nosotros trabajamos o en las que no trabajamos para precisamente limitar este tipo de malas praxis, ¿no? Evitarnos ya no solo que desplieguen determinado tipo de máquinas, sino que desplieguen en determinadas regiones. Entonces, nuestra infra ya está bastante más securizada precisamente por esto, porque están limitados a la hora de las regiones en las que pueden desplegar este tipo de recursos. Es decir, que si se quedan sin SKU de una máquina en una región, ya no pueden tirar de la plantilla porque esa plantilla no les va a funcionar. Va a decir, oye, no puedes desplegar aquí. Entonces nos estamos cubriendo, ¿no? Que de eso trata todo. Y para terminar ya este último apartado nos habilita la parte del HTTPS en Web Apps, ¿vale? Quizá esto sea un poco más problemático con vuestro entorno de DevOps, ¿vale? Siempre la eterna pelea de SysOps y DevOps. En este caso, el HTTPS es una funcionalidad en Web Apps que creo que tendría que estar habilitada sí o sí, pero ya sabemos todos la complejidad que tiene ese tema. Y nos habilita también el IAS Anti-Malware Extension, ¿vale? Para Windows Server, si lo queremos habilitar. Una vez hayamos escogido todas estas configuraciones, ¿vale? Que hemos estado viendo,
Es tan sencillo como darle a deploy, ¿vale? Y en cuanto le demos a deploy, se nos genera el grupo de recursos que lo único que va a tener es un apartado en el que nos va a indicar la versión de la Crypto-Run, ¿vale? Y nos va a desplegar todo lo que hayamos configurado previamente en este menú. En cuestión de 2-3 minutos ya estará todo desplegado, ¿vale? Y podríamos irnos a revisar cualquiera de estos puntos, ¿vale? Podríamos ir a habilitar las políticas, podríamos ir a revisar las políticas del conditional access si las hemos aplicado, podríamos ir a modificar los presupuestos, todo lo podríamos ver, controlar y administrar y modificar desde nuestro portal de Azure, ¿vale? Y de esta forma nuestro Secure Score quedaría bastante más decente que con las Security Files de Azure y nuestro entorno bastante más seguro, que de eso trata todo, ¿vale? Espero que os haya servido la demo y que os haya mostrado un poco la facilidad con la que podéis securizar vuestros entornos. Tenemos una pregunta, Joaquín. Claro, adelante. Nos la hace José Antonio. Nos pregunta cuántas licencias de Azure Active Directory Premium P1 es necesario que tenga el tenant para poder habilitar el acceso condicional. Funciona por usuario, es decir, que si tú tienes una política de P1 en ese user va a poder nutrirse de esas P1, ¿vale? De ese licenciamiento. Están muteados todos, así que entiendo que si no la réplica puede ir por escrito. Ah, sí, claro, por supuesto. Después, sin ningún problema, no sé quién lanzado la pregunta, pero paso el requerimiento de licenciamiento para el Conditional Access. Vale, gracias. Pues turno para Álvaro. Pasamos a AWS. AWS, vámonos. Pasamos. Vale, voy a empezar a compartir pantalla. Me decís si se ve. Vale, creo que ya se está viendo, ¿puede ser? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a la parte de AWS. Pues va a ir un poquillo más rápido, ¿no?, que la de Azure, porque viene a ser un poquillo el mismo sistema, ¿no? Iríamos a la parte de String One y buscaríamos la de SMB y nada, le damos aquí, le damos a comprar y os iré explicando poco a poco, conforme vaya haciendo la demo, o sea, qué servicios son los que despliega y cómo nos ayudaría esto. Deciros que, vamos, yo esto lo considero como un starter pack, ¿no?, de la seguridad, porque también porque o sea, para empezar aplica una configuración básica que nos ayuda a securizar todo nuestro entorno y que de otra manera pues se nos puede escapar algún paso y gracias a esto pues podríamos aplicar de una manera muy rápida todas estas soluciones. De hecho, algunos clientes lo que hacen es mediante CloudFormation o mediante Terraform o PowerShell hacer estas soluciones, ¿no? Pero de esta manera, de una manera bastante más rápida y mediante el navegador web podríamos aplicar todas estas soluciones, o sea, estos remedios para la seguridad. Vale, aquí, al igual que en AWS, en Azure, nos iríamos aquí a la parte de AWS, veréis un montón. Si veis que por lo que sea no os aparece, sería volverle a dar o sea, actualizar la página por si nos aparece. A mí me aparecen muchas porque he hecho varias demos, ¿no? Deciros antes de nada que tenéis que, si veis que no os carga, tenéis que iniciar sesión en otra pestaña en el panel de AWS. Es un poquito diferente a la de Azure, pero bueno, viene a aplicar configuraciones similares. Aquí tendríamos que esperar un poquillo y ya está. Vale, a diferencia de la de Azure, aquí nos aparecían las suscripciones, nosotros nos tendríamos que ir aquí al panel. Aquí en el panel copiaríamos el ID de la cuenta y simplemente lo ponemos aquí. Vale, ahora le daríamos a crear un rol. ¿Qué es esto de crear un rol? Bueno, lo que nos va a hacer es permitir al usuario root que despliegue toda esta solución. Le va a dar temporalmente los permisos para desplegar esta solución. Le damos aquí a Create Stack y esto es básicamente una CloudFormation, que es código que despliega recursos, ¿no? Esto tarda unos segundillos. Pone aquí Create in Progress. Y ahora cuando tengamos esto ya desplegado, nos dejará ir al siguiente paso. Mira, ya está, nada, son 10-15 segundillos y ahora ya le damos a validar. Aquí en principio, si todo ha ido bien,
Vale, ya está. Vale, ¿qué tenemos por parte de AWS? Bueno, pues tenemos, al igual que ha dicho Joaquín en la parte de Azure, tenemos lo de bloquear por GPU, por tipo de almacenamiento y por CPU. ¿Por qué es tan interesante lo de la GPU? Porque ahora con el auge de las criptomonedas, ¿no? Que ahora es muy lucrativo este negocio, pues cada vez los ataques son más con la finalidad de poder desplegar soluciones para minar en la nube, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos? Pues bloqueamos las instancias que tengan GPU. Con los discos igual, ¿no? Porque hay ciertos discos que tienen unas velocidades muy altas que, salvo entornos muy específicos, no necesitaríamos. Y en caso de que nos desplegasen instancias con esto de almacenamiento, pues se encarecería mucho el coste. Con la parte de la CPU, lo mismo. Podríamos bloquear las que son específicas para alta demanda de CPU. De Password Policy, pues podríamos poner la configuración básica, ¿no? Que los días mínimos, la contraseña mínima, la longitud, ¿no? Para evitar, que es llamativo, ¿no? Que hay, de vez en cuando sacan publicaciones de que las contraseñas más utilizadas sea password 1234, ¿no? Que son hábitos muy malos que la gente sigue teniendo, y gracias a esta solución pues podríamos evitar que se nos escape un usuario que cree pues este tipo de contraseñas. Lo mismo aquí, nada, podríamos bloquear ciertos caracteres y ya está. Vale, por la parte de budget, al igual que en Azure, aquí ponemos el nombre tal, y podríamos poner límites de budgets. ¿Qué es esto de budget? Bueno, pues es básicamente límites que nos avisan cuando llegan a cierta cantidad de consumo, nos enviaría a un email o grupo de emails una notificación con, oye, se ha sobrepasado el límite de uso. ¿Esto por qué es muy importante? Pues porque a veces en fin de semana, ¿no? Están las máquinas corriendo, pero nos han hackeado un fin de semana, que además es una práctica muy habitual, usar los fines de semana, ya que no hay tanta monitorización, ¿no? Entonces, si nos ponemos aquí en nuestro email, sabríamos de manera instantánea si se están llegando a esos límites de consumo. Access Keys, bueno, aquí lo que tenemos, aquí aparecerán varias porque son nuestras de demo, pero ¿qué nos permite esto? Pues ver las contraseñas, bueno, las Access Keys que nos han actualizado en los últimos 90 días. ¿Por qué es muy importante? Pues porque, o sea, quiero decir, los usuarios tienen que tener permisos si acceden. Si no acceden, no deberían de tener. Aquí tenemos varios de prueba, ¿no? Pero son usuarios que están deshabilitados, pero bueno, aún así los tendríamos que eliminar. MFA, lo mismo. Lo mismo que en AWS, aquí podemos forzar, ¿no? Que todos los usuarios tengan MFA. Con esto del MFA nos quitamos la mayoría de los hackeos, porque no, o sea, la fuerza bruta deja de ser útil con el MFA, o es más complicado, ¿no? Que nos hackeen. Y por último tendríamos CloudTrail. CloudTrail es la solución de AWS para guardar los logs de todo el movimiento que tengamos en nuestra cuenta de AWS. Deciros que, al igual que en Azure, no tenía ningún coste, tanto la solución, pero aquí en el CloudTrail podría conllevar a un gasto muy, muy pequeño, pero lo que hace es, en un bucket de S3, guardarnos todas las trazas que se hayan ido generando a lo largo de, pues, que si un usuario se ha creado o que si se ha desplegado una máquina, ¿no? Entonces, todas estas trazas en todas las regiones nos permitiría, cara, si ha habido un hackeo, saber o sea, cuál ha sido el origen, ¿no? de este hackeo. Y nada, el último paso sería darle a desplegar y ya estaría. Todas las opciones son opcionales, ¿no? Y entonces, pues pongamos que tengo un entorno que despliega, o sea, que necesita de GPU, de lo que sea, pues bien, pero, o sea, no tiene que estar todo habilitado. Pero bueno, esto sería por parte de AWS la solución que tenemos. También deciros que estos son soluciones que se van actualizando, entonces, eh, conforme las vayáis desplegando y tal, si nos podéis ir dando feedback o posibles actualizaciones o posibles características que consideráis importantes, se podrían ir añadiendo a un futuro. Así que nada, por mi parte ya he terminado. Muy Espero que os bien. haya gustado. Sí, yo creo que sí.
Ya ha quedado claro. Si hay alguna duda, no sé, David, si hay alguna duda. Pues está cargándome el Questions and Answers. De momento no hay ninguna pregunta. No sé si tenéis, sé que nos podéis quitar el mute por el tipo de configuración en el Teams. Entonces, si tenéis alguna duda, plasmadla ahora. Y en cualquier caso, os contactaremos después de esta sesión, tanto con información que os pasarán mis compañeros como con la grabación, etcétera, etcétera, para, bueno, para poder hacer seguimiento y poder trabajar en que podáis utilizar esta herramienta, estas herramientas en ambos entornos, ¿vale? No veo ninguna pregunta más, Ok. ningún comentario, Si así no, por que correo, lo que sea, cualquier cosa, ya. exacto, exacto. Vale, pues lo dejamos aquí, hemos terminado 3-4 minutos antes, hemos hecho buen trabajo. Nada, muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Nos emplazamos para la siguiente sesión formativa. Seguramente tengamos este mismo viernes un Cloud Friday. Así que nada, muchísimas gracias, sobre todo muchas gracias Joaquín y Álvaro por vuestras ponencias y nos vemos en la siguiente. Un placer, hasta luego. Un placer, Hasta luego. gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego.